hermosa la atmósfera que hay. Es tan precioso el mover espiritual que yo le diría que están ocurriendo milagros y posiblemente no los esté identificando. Usted sabe que hay veces nosotros siempre estamos con todas las cosas terrenales o materiales, pero continuamente toman lugar milagros. Y creo también en cosas de pronto como sanidad, salud para tu cuerpo, que Dios está abriendo esa puerta que tanto estabas esperando, que Dios está proveyendo eso que usted decía, y cómo salgo de esto, y cómo yo puedo avanzar o tener cambios económicos o cambio en mi vida. Hay veces el enemigo te ha hecho ver que tu situación financiera, personal, familiar, no hay cambios. Pero esto es una mañana poderosa. Usted verá transformación en todas las áreas de su vida. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 9, sigo con cosas que habló mi esposa la semana pasada. Vamos a buscar allí Mateo, capítulo 5, versículo 9, dice: bienaventurados los pacificadores. Póngase la mano en el pecho y mire a alguien como diciendo: el pastor está hablando de mí, amén. O la Biblia está hablando de mí. A ver, dígaselo, ¿eh? Bienaventurados los pacificadores, ¿no? Como diría el brasilero, Euseor, ¿no? Euseor. Está hablando de mí el Señor, soy yo. Bienaventurados los pacificadores, dice, porque ellos serán llamados como hijos de Dios. Quiere decir que esa característica o esa cualidad o ese carácter de ser un pacificador, la Biblia dice, serán llamados hijos de Dios. Hay gente que a veces se jacta como esta expresión que tenemos acá, decir, yo soy mecha corta, ¿viste? Y por ahí cita el apellido, ¿no? Dice, nosotros los Fernández, los Ramírez, no sé, bueno, no voy a usar otro apellido, voy a usar el mío. Los Oltov somos mecha corta. Ah, vos te la agarrás con un Oltov y nosotros somos así, tenemos sangre. y hasta hacemos una preponderancia de la locura que tenemos, ¿no? De la chapita que a veces nos ponemos. Y eso no debería ser así. Y si nosotros somos hijos de Dios, nosotros tenemos que ver que somos pacificadores. Dígale a que está a su lado, estás con un pacificador. Amén. Bueno, no quiero hablar un mensaje que tal vez puede sonar como emocionalista y que estoy repitiendo, dígale, pero quiero que empiece a procurar identificar esta característica, porque los pacificadores son llamados hijos de Dios. Y ser una persona que en su ámbito, en su dominio, es una persona que trae paz. Que usted ingrese a un ambiente y sea una persona de paz. No una persona que de pronto es el que enciende la mecha. No, esa persona que de pronto llegó y dice, oh, todavía estamos en veremos, ¿y la comida para cuánto? Y chau, se armó un lío ahí en 2 minutos. No, usted tiene que ser alguien que trae paz, ¿no? Hay veces me ha tocado asistir a un velatorio y todos están pendientes cuando llega alguien, dice, uy, cuando viene mi hermana, cuidado que mi hermana, acá se arma el lío, ¿no? Y todos están pendientes con el loquito, ¿no? Como ese que de pronto se la va a agarrar con este, con el otro, con aquel. Usted tiene que ser un pacificador. Y usted sabe que hace poco he asistido a despedir a un ser muy querido y de pronto había personas que me causaron pero terriblemente daño, hablaron cosas de mí y me abraza, llora y me dice, ¿cómo andás tanto tiempo? Como si la vida nunca hubiéramos tenido un problema. Y yo lo abracé de la misma manera. Hay veces el diablo te quiere hacer venir con eso y decir, ¿no estás haciendo careta? ¿No? Porque uno dice, ¿cómo? No. Estoy operando siendo un pacificador. Y si algo tendría que haber hablado, tal vez tendría que haber sido en otro momento, en otra circunstancia, no es la situación. Pero de pronto me acerca un familiar y me dice, ¿te saludó ese?
Sí, cómo no, le di un abrazo y todo. Que venga a mí y me salude, me dice. Uy, yo digo, acá se nos arma, ¿no? Y yo veía que el otro andaba revoloteando y este pariente mío acá, yo digo, que no se encuentren porque... Pero usted tiene que ser de los pacificadores, no de esos que de pronto dinamitan la cosa. Y quiero que vayamos a otro relato del Salmo 34, en el Antiguo Pacto, versículo 11 al 14. 34, 11 al 14 dice así: venid, hijos, ¿cómo nos dice? Hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida? Todos deseamos vivir. Que desea muchos días para ver bien. Guarda tu lengua, ¿de qué? ¿Te enteraste? ¿Viste? ¿Te contaron? ¿No leíste el WhatsApp? Toca al de al lado suyo y dígale, guarda tu lengua. O guarda tu celular, no sé, vamos a modernizarla. Y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca ¿qué? Y seguila. Busca la paz y ¿qué? ¿Cómo empieza este relato? Hijo, oídme. Vengan, acérquense, hijo. Escuchen como papá les hablo. El temor os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida y que desea muchos días para ver el bien? ¿Quién es esa persona, esa mujer, ese hombre que está detrás de esto? De tener una vida y moverse de esta manera. Esto es lo que nosotros tenemos que comprender como hombres y mujeres de Dios. De que este es el temor de Dios. El no tener esos labios ni involucrarnos en esas cosas, sino buscar la paz, y diga conmigo, y seguirla. Ir detrás de esa paz, no ir detrás de lo otro que de pronto decimos. Hay veces esas personas dicen, bueno, yo me gustan las cosas de frente, no me lo puedo guardar. Usted tiene que ser dueño de sí mismo, no que tu carácter te gobierne. Usted tiene que ser alguien, como dice Pablo, le escribe a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y ten dominio de ti. Esa persona dice, bueno, no aguanté más, se lo dije. No, usted tiene que buscar la paz y seguirla e ir detrás de esa paz. Y fíjese que eso te va a llevar a ver días buenos, a tener una extensión de día, a tener días por delante hermosos y poder disfrutar. Y fíjese que es un padre hablándole, decir, te estoy hablando como un hijo y en esta mañana yo le quiero hablar acerca de esto. Pero no solamente ser una persona de paz o traer este relato bíblico, sino lo que quiero hablar es cómo traer paz a su vida y a su ambiente de dominio. Y dominio no es con un sentido humano de gente que someto. No. Podríamos decir mi radio de acción donde yo me muevo. Como yo soy un padre, tengo esposa, hijos y nietos. Entonces, en el ámbito donde yo me muevo, quiero ser una persona de paz. También soy un padre de una iglesia y de una casa espiritual. Yo quiero traer paz sobre la casa. Entonces quiero operar en este orden. ¿Cómo traer dominio y traer paz? Fíjese que los pacificadores son identificados como hijos de Dios. Los pacificadores y que traen a su dominio, a su ambiente, a su hogar, a su familia, hasta el lugar de dominio, no solamente traen paz, sino que expulsan las manipulaciones y la estrategia satánica para perturbar tu ámbito y tu lugar en el cual usted se mueve. Donde el que gobierna con el modelo de Cristo, no con el modelo del apellido o con ese parámetro de decir, a mí no me lo van a hacer. No.
o modelamos con el modelo de Cristo, traemos una modelación de decir, yo sé que me perjudicó, yo sé que esta situación me causa dolor, pero yo elijo moverme en paz. Yo elijo liberar y traer paz a mi esfera de gobierno. Y eso es traer el gobierno de Cristo Jesús. Eso es venir a decir, porque estamos hablando tanto de Él en mí, yo en Él. Bueno, esto es lo que tenemos que traer. Tenemos que traer el espíritu de paz y hombres pacificadores. Yo sé que hay cosas que nos afectan, que nos molestan, que nos hieren. En un ambiente de una nación como la nuestra, que se le llama, en los años 90 se le decía tercermundista, hoy se le dice que está en la esfera por debajo de crecimiento. Y hay muchas injusticias legales, la injusticia social, la injusticia familiar, tantas cosas que toman lugar. Y tantas cuestiones. Nosotros frente a todo eso, no somos los justicieros. Somos las personas que en nuestra esfera de dominio hemos decidido establecer paz y seguir. Lo mismo ocurre cuando de pronto somos un padre y tenemos una familia, donde ese padre que es la autoridad de ese hogar trae paz y trae beneficio. Pero si hay ausencia de padre, y esto puede ser tomado con un feminismo y no siga la corriente de este mundo que está chocando contra paredes cada 5 minutos. Sigamos la palabra y no estamos con esta idea de un machismo o una paternidad exigente. No, un padre que Dios ha colocado para producir esa paz y ese gobierno en su esfera de dominio. Pero si ese padre no está actuando, o ese padre abandonó la casa, o ese padre no asume sus responsabilidades, o ese padre no afronta los compromisos, lo que va a tomar lugar es que los niños tendrán que salir a resolver los problemas. En una orfandad que no hay papá, ¿cuántas veces escuchamos a hermanos, hermanas que dicen, yo tenía 11 años y tuve que criar a mis hermanitos? Yo tenía 8 años y mis 2 hermanitos detrás mío los tuve que amamantar, criar y hacer la comida cuando mi papá venía. Entonces, ese nene, esa criatura, ese niño, en lugar de vivir bajo una cobertura, tiene que ejercer él. Y tiene que comenzar a actuar él. Si los chicos toman ese rol y lo hacen por su cuenta, porque ese padre no está trayendo dominio y paz en su ámbito de dominio, de gobierno, eso es un estado de vulnerabilidad. Los nenes están vulnerables. ¿Por qué las leyes que protegen a los niños? Porque sabe que un niño está en un estado de vulnerabilidad. O sea, un adulto puede ejercer un poder económico, un poder físico, un poder de violencia sobre él, un poder de dominio sobre él. Eso es en el ámbito natural. Llevémoslo a lo espiritual. Si en una casa, en un hogar, en un lugar de fe, en una casa de fe, no estamos trayendo la paz y no estamos ejerciendo ese gobierno y ese dominio, serán los chicos individualmente, cada uno por su lado, que van a afrontar solo las cosas. Y eso los va a poner vulnerables. El diablo podrá manipular y dañar porque como son niños, no han transitado los procesos de madurez, el diablo, el engañador, los puede afectar grandemente. Esto es lo que quiero dejar declarado en esta exposición para continuar. La pacificación evidencia madurez. La pacificación evidencia un estado de madurez. No aguanto, yo se lo voy a decir. La pacificación demuestra madurez.
Si usted vino hoy y está bajo una situación descontrolado, identifique que no estamos madurando. Y esto no se sienta juzgado, porque a mí me gusta exponerme y no hablar de acá para allá, sino también contarles cuántas veces yo padecí eso. Cuántas veces uno es superado por la situación que te trabaja. Pero siempre he procurado decir, tranquilo, vamos a poner una pausa, no vamos a ser reaccionario, porque reacciono a las circunstancias y me muevo, sino vamos a ser alguien que sigue los procesos y los diseños divinos. Lo que muchas veces te lleva a reaccionar y reaccionar de maneras que crees para vos mismo justa, es que empezás a decir, tengo razón. La razón no te da derecho a ejecutar cualquier tipo de acción. ¿Sí? Veo que hay personas que dicen, bueno, pero yo tenía razón. Sí, pero la razón no te da derecho a comportarte y a conducirte en manera, forma, método, verborragia que te saca de los principios. Así que, ¿qué nos dice aquí? Hijo, te voy a enseñar y vení, oíme el temor de Dios. Pero aparte de tener el temor de Dios, ¿cómo vas a tener una vida longeva, larga? Y vas a ver días buenos. Dígale a alguien, voy a ver y voy a disfrutar días buenos. Al del otro lado dígale, ya los estoy viviendo esos días buenos. Seguimos. La pacificación, dijimos, evidencia la madurez. Manifiesta el carácter de Cristo en nuestras vidas y en nuestro dominio. O sea, la persona que entra a ese ambiente dice, no sé, acá hay algo, ustedes tienen algo, se siente algo bueno. Estamos trayendo el carácter de Cristo a nuestros dominios. Él es el príncipe de paz. Él es el rey de paz. Así que estamos siguiendo a Cristo y estamos estableciendo a Cristo. Busca la paz y síguela. Sigue a Cristo, sigue al Señor. Una de las señales más reveladoras que uno es un creyente maduro es un espíritu pacificador. Que claramente estamos manejando la representación de nuestro Padre. Esto se lo conté en otras ocasiones, donde alguien se acercó al oído de otro, eran dos hombres, ¿no? Y uno se acercó al oído del otro y le dijo, si te agarro en la esquina, es otra la historia, le dijo, ¿no? Haciéndose el guapito. Y el otro se le acercó y le dijo, da gracia que el Evangelio me cambió. Entonces, estaban los dos filosos los muchachos. Ahora, ¿esto sabe dónde era? En el hall de una iglesia, y uno era el cantante y el otro era el librero. Así que imagínense, no es que eran dos visitas y dos hermanos que pasaron circunstancialmente y se convirtieron hace 2 días. No. Era uno era un ministro de alabanza y el otro era el que manejaba la librería. Y luego dije, venía a la esquina que la arreglamos, dijo, ¿no? Y el otro dijo, da gracias que el Evangelio me cambió, si no, no llega ni a la esquina, ¿no? Pero nosotros no traemos eso. Nosotros a nuestro dominio tenemos que traer pacificación. Yo a veces le hablaba a mi esposa de un pastor, le digo, pero a nosotros nos cuesta tanto, hay veces que nos entiendan y que nosotros le explicamos, que pongan la mesa así, que pongan los manteles, y explicamos, ¿para qué me senté adelante, no? Y todas las cosas bien, y de pronto yo le digo a mi esposa, el otro pastor dice y todos le obedecen así. Mi esposa me dice, yo no quiero ese modelo. Porque esa es una obediencia bajo el miedo, el temor, y en realidad no es obediencia, es sometimiento. Y me dice, yo prefiero seguir conduciéndome de esta manera. Y aunque yo me ponga cada día más canoso, sí. La tolerancia es fundamental. Que los que accedan a nuestro dominio, a nuestro ambiente, perciban y disfruten de una atmósfera de paz. Dijimos que eso
Es una clara representación del Espíritu de Cristo en nuestro dominio y en nuestras vidas. Quiero ir al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 17. Romanos, capítulo 12, versículo 17 al 21. No paguéis a nadie mal por mal. No devolvamos a nadie mal por mal. Ay, la venganza se sirve en plato frío, así como diciendo, te voy a esperar, ¿no? Un día una persona me dijo, te estoy esperando en la tranquera. Yo no le entendí, pero que el hombre estaba teniendo una actitud como diciendo, te estoy esperando. No pagues a nadie mal por mal. Procura lo bueno delante de todos los hombres. No cuando estás en el racimo, en un ambiente eclesiástico, en todo lugar. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Cuesta, pero hay que trabajar para eso. Fíjese, este versículo yo lo uso mucho. En cuanto dependa de nosotros, tenemos que estar en paz con el resto. Yo no sé qué le pasa a tal familiar, a tal vecino, pero de mi parte, yo lo perdoné y no tengo nada. Yo he decidido estar en paz con todos vosotros. El versículo 19 dice, no os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira o al juicio de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Él va a tomar. Él es el que va a actuar. El versículo 20 dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. No que si tu enemigo está a un paso del precipicio, lo ayudaste y dijiste, dio el paso. No. Si tu enemigo ha puesto la mano para tratar de salir o de subsistir, aun sea de sus errores, no sea quien le pise los dedos, sino quien usted actúe en beneficio y en acción sobre él. Dice, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascua de fuego amontonará sobre su cabeza. Dice la Biblia, nosotros hemos siempre hablado del relato de cuando el profeta o el sirviente del profeta se levanta en la mañana, ellos tenían una cabaña, estaban fuera de la ciudad, sale el joven que servía al profeta y vio un ejército rodeándolo por todos lados, tratando de atentar contra la vida del profeta. Y nosotros todos nos recordamos porque cuando él va y le habla al profeta, el profeta le dice, más son los que están con nosotros que los que están en contra nuestra. Cuando él ve que eran simplemente dos. Pero ¿sabe lo que dice el relato? Dice que ese ejército enemigo que venía castigando a Israel, comenzaron a quedar todo el ejército ciego. ¿Qué hizo el profeta? Les agarró los caballos y junto al sirviente los metió en medio de la ciudad donde estaba todo el ejército de Israel para matarlo. Y dice, ¿los matamos? No, denle agua y pan. Y los sirvieron. Y era la oportunidad de matar a un ejército mucho más poderoso estando en un estado de ceguera y atentar contra ellos de una manera correcta porque eran el enemigo. Pero dijo, no. Nosotros no vamos a hacer eso. Lo tenemos en el puño y los podemos matar y destruir a las fuerzas más grandes. Pero nosotros vamos a ser diferentes. Denle agua, denle comida y despídanlos. Y eso es lo que hicieron. Y comenzaron a recibir la vista. Y cuando recibieron la vista se encontraron en medio de la ciudad rodeados por Israel. Pero que le daba pan y agua. Hay un mundo alrededor nuestro completamente ciego, ni conoce a Dios, ni sabe de Dios. Están en tinieblas, no pueden ver. Nosotros somos lo que tenemos que ser pacificadores. No tenerlo en el puño y aplastarlo, sino proveerle el pan, como dice este relato. Y esto no es un relato bíblico para tenerlo ahí y decir, bueno, mató enemigo. No.
A nuestro enemigo nosotros le vamos a proveer. Dice, no, pastor, eso cuesta. Sí que cuesta. Eso no brota de nuestra naturaleza. Eso brota de la naturaleza espiritual. Y de si nosotros realmente cargamos el carácter o la nueva naturaleza como hijos de Dios. Porque para eso vino el Hijo de Dios. Vino a mostrar, porque nosotros no éramos buenitos y no éramos lo mejor de la tierra. Éramos desechados, éramos trapo de inmundicia, éramos enemigos de Dios. Pero Dios nos amó de tal manera. El estándar es tan elevado que envió a su Hijo Jesucristo. No éramos amigos, éramos enemigos. Éramos ajenos a los pactos. Pero nosotros tenemos que manejar la representación de Cristo apropiadamente en toda nuestra esfera de dominio. No puedo hablar por lo que no hizo otro, lo que me corresponde a mí, lo que me atañe a mí. Yo necesito afrontar. Yo estoy viviendo ahora una situación sobre la ciudad, no mía, no personal, no yo. Una situación en un ámbito de pastores. Y estoy trabajando para restablecer la paz. Traer dominio en ese ámbito. Para cerrar el relato bíblico. Y dice, no seas vencido de lo malo, el 21, sino vence con el bien el mal. Para traer la representación apropiada, es que debemos amar como Él ama. Ese es el estándar. Esa es la esencia de lo que estamos llamados a hacer. Ser hijo de Dios y dar testimonio de ese Dios. Estuvimos hablando de que la rama tiene una función, estar ligada a la vid, permanecer en la vid, y la rama es la que produce el fruto. Y el fruto que nosotros debemos dar, que es el carácter de Cristo, es pacificador. Ser ese pacificador. El Señor Jesús nos habla en el Evangelio de Juan y dice, un mandamiento nuevo os doy. Luego aclara y dice, aunque este tiene rasgos del viejo y del mandamiento desde el principio. ¿Cuál es el mandamiento nuevo? Que os améis unos a otros. Y amar no es soportar, tolerar, como decir, una más y esto se termina. No. Amar es realmente no buscar lo suyo, es amar al otro por encima de lo propio, lo cual es exigir que lo que yo deseara para mí, lo deseo para el otro. Y este es el estándar que nosotros debemos manifestar en nuestro dominio. Es el estándar del amor de Dios, que implica la demostración de amar a otro por encima de mi beneficio, de lo mío y de lo personal. Punto. Vamos a poner aquí. Cuando usted y yo hacemos esto, por supuesto que va a haber gente que se aproveche. Por supuesto que va a haber gente que va a querer sacar rédito de nuestra bondad. Y vamos a estar expuestos vulnerablemente. Estarás vulnerable a que seas perjudicado en lugar de beneficiado. Hay veces que serás hasta crucificado. Y vos decís, ¿cómo? Si yo actué bien y operé bien y lo hice con un corazón puro, genuino, sano, me devolvieron mal. Este día tiene que ser una marca. Porque hoy nosotros decimos, has resucitado. Y si te sentiste crucificado, hoy es el día para que resucites a la vida gloriosa de los hijos de Dios. Porque muchas veces suceden cosas que uno dice, ay, pero esto me mató. Esto me dañó, me perjudicó. Y es cierto, somos crucificados una y otra vez. Pero también tenemos el poder de la resurrección en Cristo Jesús. Y ese poder actúa en nosotros. Yo recuerdo que tenía hace unos años atrás, cerca de 50 años. Con esto estoy diciendo lo que tengo ahora.
cerca de 50 años. Sinceramente, nunca fui de esas personas que digo, yo ya tengo 30 y tengo otra edad. Nunca hice presión con la edad. Pero empecé a sentir que a la edad que tenía, había sido tratado tan estúpidamente como un nene de 14 años. Siendo engañado, siendo perjudicado, y sin nunca haberme dado cuenta, y yo estaba ahí tan afligido, y yo no solamente pasaba la crisis, soy padre y la pasó mi esposa, y la pasaron mis 3 hijos, y la pasamos todo, y la padecimos todo. O sea, ellos padecieron la consecuencia de tener un papá para el mundo estúpido, permítame esta expresión, para el mundo estúpido, llorando en intimidad y viéndome decir, ¿cómo puede ser que me hayan hecho esto? ¿Y cómo puede ser? El diablo me decía, esta es tu cosecha. Yo me paré y le dije, nunca sembré para esto, yo no recibo esto. Acuérdense de la parábola del trigo y la cizaña. Los obreros le dicen, Señor, salió cizaña. La cizaña ya está en la tierra, no hay que sembrarla. Ya está. Entonces, fíjese si algunos están produciendo cizaña porque ya están en la tierra. Los que son de Cristo y tienen la nueva naturaleza es otra tierra. Producen y cargan otra semilla. No sé si está entendiendo la revelación. Y yo dije, yo no sembré, como dijo ese hombre, yo no sembré. En la parábola del Señor Jesús, él dijo, yo sé lo que sembré. Yo sembré buena semilla. Entonces uno cuando opera y es un pacificador, se van a aprovechar. Serás crucificado. Serás perjudicado. Tendrás consecuencias que realmente te harán sentir mal. Yo recuerdo una vez donde la llevé a mi esposa. Nunca le hice cosas así, pero lo voy a contar íntimamente. Y siempre fui una persona de un espíritu de no depresivo, siempre motivándome. Pero hubo una vez que mi esposa estaba en una situación terrible y me pidió producir unos cambios. Sinceramente, yo no sé si otras veces la hice llorar. Bueno, lloró por amor otras veces. Me seguía mucho. No, vamos a la palabra, porque si no. Tenía una hilera yo, más larga que los técnicos de Boca, mire lo que le digo. Aleluya. No sé si Héctor te acordás de esa época de joven allá. Y la hice llorar de tal manera que no es que yo me lo acuerde, sino que ella me lo recuerda. Es buena memorizadora. Pero fue muy doloroso. El punto no es solamente que la hice llorar, es que yo bloqueé con mi actitud el próximo paso. Y estábamos deseosos de dar un paso y yo había tomado una decisión y esa decisión estaba a punto de bloquear el próximo paso. Eso la frustró a mi esposa. Esa lo colocó en una posición donde usted dice, ¿y a dónde vamos ahora? Es como Israel frente al Jordán y los enemigos. Y dice, ¿qué hacemos ahora? Cuando tenían que confiar y creer. Y confiar y creer en el Señor. Hoy yo les hablo de la casa que el Señor nos ha entregado. Pero hace años atrás vino una voz a predicarme y era el diablo mismo diciéndome, ¿y dónde está tu casa? Fuiste un ingenuo. Los ingenuos creen lo que vos creíste. Los ingenuos creen que pueden cambiar y que su situación puede cambiar. Y me empezó a mostrar personas que no cambiaban. Y como que voy a tener que vivir. O sea, lo mismo que le hice a mi esposa, un estado frustrante. Luego eso se me estableció a mí. Y entonces uno piensa que como ser pacificador no solamente frustra ciertas cosas, sino también que otros sacan ventaja y usted va a perder. Yo le puedo decir que tuve por tiempo que revisar mi fe si no era
una ingenuidad, ser un ingenuo, una acción de ingenuo, haber creído lo que creía, porque lo que creía era imposible. No había manera de hacerse realidad. Hoy vivo donde lo que creí que no podía ser es. Hoy tenemos una casa, el Señor nos ha dado. Si le tendría que explicar, le podría dar todas las explicaciones, pero la realidad es que es imposible, solamente fue la mano de Dios. Esto lo hizo el Señor. Si yo le contara hasta los detalles, hasta cuando nosotros le dijimos, bueno, queremos hacer la escritura, el dueño retrasó 2 años casi, o más. 2 años y medio, el dueño retrasó. Y gracias al retraso del dueño, nosotros pudimos juntar los últimos pesitos que nos faltaban del valor de la propiedad, porque no llegábamos. Yo estaba solamente, ya estaba con tanta fe que me tiraba al mar sin agua, mire lo que le digo. Así. Y todos esos años que él retuvo por unos problemas, retuvo por una situación, ¿sabe? Cuando él dijo, bueno, ya tengo todo, vengan que firmamos, nosotros teníamos exactamente el dinero de la propiedad. Y necesitamos apenas unos $, para cumplir con los gastos del escribano. Apenas. Que el Señor nos concedió y lo pudimos devolver en meses. Pero nada. ¿Cómo fue? Fue la mano de Dios. Y hoy podemos ver días buenos. Nosotros debemos decidir y determinarnos, porque Dios es un pacificador. Dios vino a mostrarnos el amor del Padre. Las cosas que están bajo nuestro dominio funcionan no por casualidad, funcionan porque nosotros, en nuestra responsabilidad, delante de Dios, hemos decidido operar con pacificación, gobernando con pacificación. Hay veces cuesta demostrar porque la mente trabaja sobre lo natural. Pero cuando nosotros tenemos nuestros jueves, cuando nosotros estamos en esa atmósfera de oración, adoración y palabra, usted no se da cuenta, pero se ha ejercido un dominio sobre la casa de paz. Hemos visto provisión, cobertura, sustento y cuidado. Haga un análisis hasta humano, se lo digo, y va a ver cómo Dios ha contenido y ha cuidado cada hijo de esta casa. No solo en pandemia, en el tiempo presente. Porque cuando nosotros traemos ese gobierno, que es el gobierno, que es el carácter de Cristo, que es el Espíritu de Dios, que es traer la paz, la gloria de Dios se manifiesta en ese ambiente y en ese lugar. Porque no estoy gobernando con sudor de la frente, no estoy gobernando con imposiciones, estamos gobernando porque Dios es nuestro ayudador. Y le estamos creyendo que Él es el Dios de paz. Él es el príncipe de paz. Él es el que gobierna. ¿Cómo hoy nosotros podemos compartir y contar tantos testimonios? Nuestro país está en la crisis donde el 48% está bajo. Se calcula que en Capital Federal lo que se llama la canasta familiar para un matrimonio con hijo necesita superar 170.000 pesos. Y ustedes que me están escuchando, muchos están ampliamente por debajo de esos 170.000 pesos. ¿Y cómo es que Dios los sustenta? Porque hay un gobierno de paz que es el Dios, nuestro Señor, que ha venido a traer su gobierno sobre tu vida, tu casa, tu hogar.
donde este país que está el 50% por debajo de eso, el 48% de los habitantes no llegan a los 170. Y yo cada día escucho testimonios de personas prosperando y prosperando y prosperando. Y si usted ve alguna butaca vacía, que son muy pocas en este domingo de resurrección, y no porque son católicos, y ni tampoco porque se enojaron conmigo y se fueron de la iglesia, se me fueron por ahí, se tomaron días de vacación y descanso que los bendecimos. Siempre y cuando pasen por la letra H, Fidel Castro, La Habana, esos lugares, ¿no? Los bendecimos. Y en un país en crisis, hijos de esta casa, viviendo en la esfera donde estamos viviendo, Dios los bendice. No es obra de la casualidad. Esto es la gracia de Dios sobre una casa. La pregunta sería, ¿quién gobierna en ti, sobre ti y en tus dominios? Les pregunto a ustedes y les pregunto a los que a través del video verán esta prédica, ¿quién gobierna en tu vida, en tus dominios, en tus esferas? Si eres hijo, si trabajas, si estudias, si eres padre, si tienes una familia, ¿quién es el que está gobernando? ¿Será que estás gobernando con sudor de la frente y no estás permitiendo que el gobierno y el carácter de Cristo, que es el príncipe de paz, gobierne y sea el Señor en ese lugar? Esto es lo que hace la diferencia. Esto es lo que nos hace completamente diferente. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Las armas de nuestra milicia no son fuerzas humanas. Las armas de nuestra milicia no son elementos humanos que puedo usar para mi defensa. Las armas de nuestra milicia, la Biblia dice, son poderosas en Dios. Y esas armas destruyen fortalezas. Sigamos con el versículo. Las armas de nuestra milicia son poderosas de Dios para la destrucción de fortaleza. ¿Te has sentido como yo frente a un bloque? ¿Te has sentido como mi esposa, que yo la llevé al punto de sentirse tan quebrada que parece que no le estaba permitiendo, dando lugar a que accedamos al cambio y lo que Dios nos estaba preparando? ¿Será que estás frente a algo y te das cuenta de decir, esto es como un poder que me supera? No, olvídate, el que está contigo es el que tiene todo poder y toda autoridad. Y el que puede hacer, transformar, el único que puede transformar todo en tu vida. Las armas nuestras no son sudor de la frente, no son humanas, pero destruyen esa fortaleza. Inclina tu cabeza y si hay como una fortaleza, y si esa fortaleza es espiritual, mental, tus miedos, tus temores, tus aflicciones, esta es la hora para que se rompan esa fortaleza. No con fuerza humana, no con poder humano, es las armas espirituales poderosas en Dios. Y que tal vez te has sentido como yo, hasta ingenuo. Y como un ingenuo, muchos se aprovecharon de tu ingenuidad. Y te has sentido no ingenuo, porque es una palabra hasta amable. Como un tonto, ingenuamente, que pudieron tener injerencia y dominio. Jesús dijo, nadie me quita la vida. Yo la pongo por mí mismo. El rey se creía tan poderoso, le dijo, pero yo soy el rey, yo tengo poder. Y si yo te suelto y te libero, vos no vas a la cruz. Jesús le estaba diciendo, no. Vos estás dominando porque te lo permitimos con mi papá. Pero yo para esto he nacido. Aleluya.
Y en la cruz, en la posición de mayor vulnerabilidad, donde el diablo creyó que había cometido, o cumplido su cometido, perdón, es cuando estaba la victoria más grande. Y si te has sentido tan avergonzado al punto de sentirte sepultado, crucificado, y decir, ya no hay escapatoria, ya no hay salida, ya no hay cambio, esto no se revierte, hoy es tu día de resurrección. Hoy Dios resucita tu sueño, tus anhelos. Pero recuerda, todo el mensaje habla de ser un pacificador, cargar la paz, el Espíritu de Cristo. La clara representación de un hijo que porta el carácter de su padre, que es la paz. Oro en esta hora, oro al Señor, pido a Dios allí donde te encuentres, que recibas ahora y que este sea tu día de resurrección, tu día donde se revierte, se resucitan los sueños, los anhelos, las circunstancias. Tu cuerpo, si estaba sometido a una crisis de salud, hoy comienza la resurrección, tus músculos cobran nueva fuerza, tu ánimo es renovado, restaurado, fortalecido, cambiado, transformado por causa de Dios. Oro en esta hora donde te encuentres y donde te hagan ver esta oración, porque el poder de Dios actúa y opera. Somos pacificadores y nuestra esfera de dominio se manifiesta esa pacificación, esa paz, esa gracia que solamente viene, proviene y es causa de la naturaleza de Dios para tu vida. Esta es la hora. Haz a Jesús el Señor de tu vida. Haz que Él sea el Señor. No seas tú el que gobierna, sino que Él gobierna. Y cuando tú permites que Él gobierna, no va a ser lo que tú quieras, sino lo que Él quiera. Y no va a ser como yo quiero, sino como Él quiere. Haz tu voluntad en mi voluntad. Este es el momento para permitirle hacer a Él su voluntad en tu voluntad. Haz a Jesús el Señor de tu vida. Ríndete en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén.